Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buen día a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por conectarse una vez más. Muchas gracias si estás viendo el estreno. Felicidades, eres uno de los primeros en escuchar la primicia. Y si no estás escuchando en diferido, no te preocupes, está perfectísimo. Recuerda, ayúdanos a compartir para que llegue a más personas y cada vez más personas podamos tener principios para propósitos. Sí, gracias a todos los que se han tomado el tiempo para estarnos escuchando. Ya llevamos algunos programas. De hecho, este es el capítulo número 5 de esta nueva etapa de nuestro podcast Principios para Propósito. Si apenas nos estás escuchando, te recomendamos que escuches desde el capítulo número 1 porque lleva un seguimiento a partir de cada uno de estos capítulos y pues que sean de gran bendición para nuestras vidas. Así es, lleva un orden. Recuerda que iniciamos con la introducción y eso nos dio la muy bien dicha pauta para saber cómo trabajar los demás capítulos. En el capítulo 1, en el 2, en el 3, en el 4 hemos visto cosas muy importantes y te aseguro que es importante que puedas ver cada uno de ellos. Duran aproximadamente 30 minutos, así que los puedes poner en un trayecto a tu trabajo, a la iglesia, a la escuela, a donde vayas. Lo puedes descargar de YouTube o lo puedes ver directamente de YouTube o por Facebook, guardarlo, cualquier cosa y ponerlo en el camino para que puedas así escucharnos a través de algún recorrido que es básicamente se te va a pasar volando. Te recordamos que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube. Estamos como Mi Trinchera Podcast. Ahí con gusto vas a poder ver cada uno de los capítulos. Y bueno, como lo platicábamos, capítulos que ya hemos venido realizando en estos días. Te recordamos también que es un aproximado más o menos de 15 días donde estamos sacando capítulo nuevo. Y también te recordamos que estamos en Facebook, ahí nos puedes encontrar como Acopinat Distrito Sur Pacífico. Ahí también se están poniendo los programas. Si nos quieres regalar un like, nos quieres comentar algo, con gusto estamos ahí a través de las redes sociales. Déjanos tus comentarios, déjanos tu manita arriba. Queremos escucharte, queremos conocerte, queremos saber de dónde nos estás escuchando y también cómo podemos ir mejorando a través del tiempo y a través de este programa. Así es, además, también queremos saber quién eres tú, dónde estás, qué trabajas, qué estudias, etcétera, o qué negocio es el que emprendes. Entonces, haznoslo saber, dinos, oye, quiero participar, quiero expresarles que Dios ha hecho grandes cosas conmigo y que también las puedo hacer por alguien más. Entonces, déjanos un mensajito y te decimos cómo participar en la sección Mi Trinchera, que es que nos platiques cómo tú, desde el área en específico en la que tú te relacionas, das a conocer el mensaje de Dios, porque recuerda que Dios nos ha puesto en ese lugar para ser de bendición a otros. No importa que tú estés estudiando, que tú estés trabajando, Dios muchas veces no te va a llamar a servirle a tiempo completo como muchos pastores que agradecemos que sea así. A veces Dios te va a llamar para servirle en el trabajo, en el estudio, en el lugar donde tú estés, porque créemelo, que hay lugares donde los pastores no pueden llegar, pero los profesionistas claro que pueden llegar y ser de gran influencia para la gente que los rodea. Seamos esa generación distintiva que nos puede relacionar en otras áreas donde a veces ciertos ministerios no tienen esa cobertura. Seamos esa nueva... ocupemos de todas estas cosas que nosotros tenemos alrededor para poder evangelizar y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y es por eso que a través de estos medios nosotros nos abrimos para ti en lo que podamos ayudarte, pero también queremos conocerte desde dónde nos estás escuchando, desde qué iglesia estás y bueno, poder compartir contigo alguna experiencia que hayas tenido a través de donde tú estés o donde Dios te esté poniendo. Así que empezamos con este podcast, es el capítulo número 5 y este capítulo 5 lleva por nombre El principio de la reserva. Y bueno, aquí vamos a empezar con este capítulo número 5. Pongamos oídos atentos, pongamos oídos receptivos porque es un tema de mucha importancia de lo que queremos hablar contigo el día de hoy, principios de la reserva. De la reserva. Y la parte donde iniciamos es en el Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva que pueden hacer todo lo que quieran, que pueden comer de todo lo que quieran, menos De un fruto. de un fruto.
que es del árbol del bien y del mal. Y les dice que de cierto morirán. Bueno, eso es lo que dice Eva. Pero Dios les dijo que no podían comer de ese fruto. Tomemos en cuenta que Dios le da a Adán y a Eva la posibilidad de estar en un lugar hermoso, sin necesidad de trabajar, sin necesidad de estar desgastándose para cumplir cosas, pero les dice que pueden hacer prácticamente todo lo que quieran, menos una cosa. Y este es el principio de la reserva, en que nadie puede ser autoridad si no se sujeta a una autoridad superior. Con ese hecho que Dios no les dejaba comer de ese fruto, era mostrarles que ellos no tenían la autoridad completa y que se tenían que sujetar a lo que Dios mandaba con esta cosa pequeñita. Y es muy importante cómo saber a qué límites nosotros podemos llegar, porque realmente nosotros nos tenemos que someter a ciertas autoridades. Lo veamos tal vez en la escuela, en la universidad, si es que estás estudiando la preparatoria, pues te tienes que someter a las autoridades escolares. También si tú eres algún profesionista, trabajas para una empresa, pues tienes algún jefe inmediato por el cual tú te tienes que someter a esa autoridad, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en claro que partimos desde este punto o desde este principio, el someternos a nuestras autoridades. Es muy importante tener en claro que este sometimiento, esta palabra de someterse, se escucha a veces un poco brusca, un poco fuerte, ¿no? Sí. Pero el someternos no es precisamente hacer lo que tal vez nos obliguen a hacer, ¿no? Cuando también las cosas están mal, no. Hay que tener un criterio propio. Pero también tenemos que recordar que las personas que están a cargo de nosotros a través de un cierto privilegio de autoridad, es porque ellos tienen cierto conocimiento. Ellos tienen también el motivo o el porqué de estar ahí. Entonces, nosotros tenemos también que pedirle mucho a Dios de que esas autoridades tengan pues esa misericordia de Dios, que tengan en su vida a Dios, ¿no? Y sabiduría. Necesitamos que pedirle a Dios que las autoridades a las que estamos sometidas tengan sabiduría de Dios. Porque tu obligación no es decirle a la autoridad que está mal. No. Tu obligación no es, o tu papel no es retar a la autoridad cuando está mal. Claro. Tu obligación es obedecer a las autoridades, sobre todo porque son puestas por Dios. Dios pone todas las autoridades y ojo, tampoco te estoy diciendo que obedezcas las cosas que están contrarias a Dios, porque la autoridad suprema, de todo lo supremo, de lo más grande que hay, es Dios. Entonces, todo aquello que viole los reglamentos que Dios ha establecido, por ende, no podemos seguir esos lineamientos. Pero sí tenemos que obedecer a nuestras autoridades porque a veces no entendemos que ellos están haciendo algo para nuestro bien. Sí, claro, y que son de gran bendición también para nuestras vidas, ¿no? También recordarte que tú donde te congregues, a la iglesia local a la que asistas, pues es muy importante someternos a la autoridad de nuestros pastores. Y si no te estás reuniendo en una iglesia local, te invitamos. Es un buen momento para que te reúnas. El lugar en el que tú decidas. Porque es tu libertad escoger en dónde quieres reunirte. El lugar en el que tú decidas, donde más te guste, donde más en confianza te tengas, donde tengas amigos, donde tú quieras, pero ve a tu iglesia local, reúnete y aprende a estar bajo la autoridad de tu pastor. Claro, y es de gran bendición el que nosotros podamos tener esas autoridades que Dios ha puesto en nuestra iglesia, porque a pesar de todo lo que es un pastor, pues un pastor tiene muchas obligaciones con cada uno de sus congregantes. Él está también siempre al pendiente de orar por ti, de estar al pendiente de tu trabajo, de estar al pendiente de tu familia, de estar al pendiente de todas las actividades que se realizan dentro y a veces hasta fuera de la iglesia. Entonces debemos de entender que Dios les ha dado también de cierta autoridad a nuestros pastores, pero también es para nuestro bien. Y por eso a nosotros, lo que nos toca a nosotros que hacer para nuestros pastores, principalmente pues someternos a ellos, a lo que nos digan, porque ellos buscan un bienestar para nuestras vidas, un bienestar en común con Cristo para que nosotros estemos bien. Y pues, hermano, hermana, que tú nos estás escuchando, pues te invitamos a que realmente te reúnas a una iglesia, busca de una iglesia local. Y si de autoridades se trata, no solamente el pastor es una autoridad.
En todos los lugares donde llegues hay una autoridad a la que debemos de obedecer. Por ejemplo, los que estamos estudiando, a los que están estudiando, hay un maestro en tu aula que es la autoridad en el aula. Y fuera del aula están todavía los rectores, los prefectos, los coordinadores de carrera, los directores de facultades y todavía el rector de la universidad, que son muchas personas que tienen rangos de autoridad y cada uno de ellos debe de ser respetado. Ahora que si tú también trabajas, vamos a ponernos ahora en ese contexto. Realmente tenemos el área directiva, cada una de las áreas involucradas de los procesos internos de una empresa, pues tiene a un líder o a un encargado de dicha área donde a veces nosotros también nos tenemos que someter, ¿no? Ahora imagínate que tú que estás en el área laboral eres ese jefe, eres ese encargado de esa área, pues también a partir de ahí tú ya tienes un compromiso con toda la gente que está abajo de ti, tal vez, dentro de tu mapa, de cómo se le dice a un mapa en el área administrativa. ¿El mapa jerárquico? El mapa jerárquico, donde ahí se representa toda la jerarquía de una empresa, ¿no? Entonces, realmente, hermanos, a donde quiera que nosotros acudamos, asistamos, vayamos a cualquier lado, tenemos que tomar en cuenta que nosotros debemos de respetar a una autoridad. Ahora, incluso si eres emprendedor, hay muchas leyes que tenemos que respetar. Incluso si somos ciudadanos cualquiera, que no hacemos nada, que dependemos de nuestro esposo y él nos mantiene, también necesitamos seguir reglas y lineamientos, porque en la misma casa tenemos autoridades, que en este caso son los esposos, porque Dios lo ha determinado así, en el cual tenemos que cumplir con ciertos lineamientos para seguir una sana convivencia. Los policías son autoridad, los bomberos son autoridad, los presidentes son autoridad. Entonces, si desde el principio entendemos que somos seres que dependemos de una autoridad, eso nos va a bendecir. Y tal vez digas, ¿por qué me va a bendecir? Porque Dios así lo determinó. Dios nos creó para gobernar, para disfrutar y también para administrar todo lo que nos ha entregado. No somos nosotros los líderes, los dueños de nuestro tiempo, los dueños de nuestro dinero, aunque parece que sí, aunque nuestra sociedad actual nos hace pensar que somos los dueños absolutos. Dios nunca nos pensó así. Dios nos pensó para ser seres que administren de manera adecuada lo que Él nos ha prestado. Es correcto, entonces recordemos que para que nosotros seamos bendecidos, es que nos tenemos que someter a una autoridad. Y esto es porque Dios nos mandó a disfrutar, a gobernar y administrar lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Así que es de gran bendición recordar que nosotros nos tenemos que someter a nuestras autoridades. Y es un principio bíblico, porque Dios no nos ha dado las cosas para que nosotros hagamos lo que nosotros querramos con ellas, sino que Dios simplemente nos presta los recursos para que nosotros los trabajemos. Y si desde el principio podemos tener esta idea en nuestra mente, en saber que somos simples administradores de las cosas que Dios nos da y que le vamos a dar cuentas al final a Dios de todo lo que hagamos, entonces empezaremos a cuidar mejor nuestro tiempo. A veces decimos que no tenemos tiempo de ir a la iglesia, que no tenemos tiempo de orar, que no tenemos tiempo de leer la Biblia, que no tenemos tiempo y no tenemos tiempo y no tenemos tiempo. Pero la verdad es que a veces desperdiciamos mucho tiempo en cosas que no tienen sentido. Si entendemos que nuestra vida es solamente un préstamo que Dios nos hace para darle gloria a Él, entonces empezaremos a descubrir que hay muchas cosas que no hacemos para la gloria de Dios, sino que son para mi propia gloria. Y si son para mi propia gloria, son simplemente cosas pasajeras y que en la eternidad no retumbarán jamás. Ahora, hermano, si tú a veces se te complica administrarte, en cualquier aspecto de tu vida, sea en la parte económica, en la parte de tiempo, por ejemplo, etcétera, pues busquemos de alguien que nos pueda ayudar. Y esto es primero buscar a Dios. Que Dios nos dé la sabiduría, que nos dé la inteligencia de poder administrarnos de mejor manera. La verdad, hermanos, es que siento que la administración juega un papel tan importante en nuestras vidas, independientemente si no estudiamos eso.
o estudiamos alguna otra carrera, para todos aquellos universitarios que nos están escuchando. Pero tú que eres emprendedor, que tal vez por X o Y situación pues no tuviste de una carrera, hermano, tú que me estás escuchando que tienes un emprendimiento, la administración juega un papel muy importante, no solamente en tu negocio, sino en tu vida. Y primero tenemos que buscar la administración en cada una de nuestras vidas para poderla reflejar en otros ámbitos de nuestras vidas. Es por eso que sí, tú que estás estudiando, tú que eres un emprendedor, tú hermano que estás trabajando para una empresa, si tú realmente sientes que en tu trabajo no estás rindiendo, que si en tu emprendimiento no estás viendo las ganancias necesarias, o si tú universitario tal vez estás reprobando alguna materia porque no te da tiempo realizar algunas tareas o algo, voltea primero atrás y revisa qué es lo que estás haciendo en tu vida. Busca primero el reino de Dios, porque todas las cosas van a ser añadidas. Y si tú le dices, Señor, yo te pido por favor que me ayudes a administrar mi tiempo. ¿Por qué? Porque a veces soy muy distraído. O tú porque, hermano, yo la verdad estoy trabajando para una empresa, pero tal vez la actividad que yo estoy realizando no me llena y por lo tanto no estoy rindiendo en mi trabajo, no estoy haciendo bien las cosas. Busca la forma de poder administrarte, de poder entender qué es lo que te está rodeando, qué es lo que te puede ayudar y qué también es lo que puedes cambiar. Esos cambios, que a veces pueden ser mínimos, pueden ser un factor de gran diferencia. Tal vez tu hora de comida, el guardar 10 o 15 pesos, el caminar un poco, el poder acudir incluso a la iglesia si no estás asistiendo. Cada cambio cuenta, pero realmente primero lo que tenemos que hacer es hacernos un examen a nosotros mismos para poder realizar cambios y poder tener un reflejo en la administración de nuestras vidas diferente. Pero también, hermano, ora y pídele a Dios que esa administración llegue de una u otra forma diciéndole, Señor, ayúdame a administrarme de la mejor manera. Pero bueno, hermano, y si usted dice, híjole, yo ya hablé con Dios, pero necesito de una ayuda más técnica, pues bueno, mi esposa es administradora. Con gusto, también igual nos puedes dejar algún mensajito o algo de qué forma nosotros nos podemos administrar mejor. Así es, además hay muchos recursos literarios que sirven para administrarnos mejor. Hay un libro que me encanta que acabo de leer, es del presbítero Gilberto Cordero y está disponible en su página web, está muy muy bueno, está delgadito. Habla directamente al pastor, ¿sí? Pero te enseña a ser un fiel administrador. De hecho está lineado así en el título se llama El pastor como un fiel administrador. Y créemelo que aunque no seas pastor, te ayuda bastantísimo porque da principios bíblicos y principios administrativos y los conjuga perfectamente, que te va a ayudar a seguir adelante. Y si tú dices, bueno, es que no soy mucho de leer, ahorita no puedo, no te preocupes, déjanos un mensajito y nosotros con todo gusto te vamos a ayudar a administrar un poquito mejor tu vida. No que la mía esté bien administrada, te aseguro que no, pero podemos trabajar juntos y así administrarnos mejor. Entonces, partiendo desde el principio en el que estamos trabajando, necesitamos estar bajo una autoridad. Y la autoridad más hermosa en la que podemos estar es bajo la autoridad de Dios. Es Dios el que nos bendice, el que nos ha dado todo. Y es la única autoridad que siempre va a mantenerse estable y constante. La sujeción no se trata de una posición dominativa. Se trata de una unión que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Y nosotros necesitamos someternos primeramente a Dios para aprender que todo lo que Él nos dio es para gobernarlo, para disfrutarlo y administrarlo. Entonces, solo así podremos tener la bendición y un propósito perfecto al que podamos llegar. Sí, y para este tipo de sujeción nosotros debemos de entender que tenemos grandes beneficios, ¿no? Es por eso que ahorita vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué nos sometemos, no? ¿Por qué realmente buscamos que Dios sea el que nos ayude, el que nos pueda administrar, pero principalmente que nosotros estemos sujetos a Él, ¿no? Claro que sí, necesitamos estar sujetos a Dios, primero para obedecerle. Claro. Dios busca de nosotros la obediencia. Incluso en un momento Dios dice que está cansado de los sacrificios, que ya no quiere saber nada de los sacrificios.
porque llegó un momento en el que los sacrificios simplemente se hacían de boca para afuera. Y a veces nosotros vamos a la iglesia y simplemente estamos ahí por asistir. O vamos al trabajo y estamos ahí porque tengo que trabajar y tengo que comer y ya no quiero más. O estamos en la universidad porque pues ya me mandaron y entonces ¿qué más? La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. La obediencia primeramente a Dios nos va a llevar a poder administrar de manera adecuada los recursos que Dios nos da. Porque cuando entendemos que todo lo que trabajamos es para bendición de su iglesia y engrandecimiento de su reino, entenderemos que obedecerle a Él es el más grande placer que tiene un ser humano. Y es exacto, si nosotros encontramos ese placer, disfrutamos de hacer las cosas, como tal no es como obedecer. No sé si me estoy entendiendo o me estoy explicando. Aquí lo importante es que nosotros no lo veamos como un sacrificio de hacer las cosas, que no lo veamos como algo tan pesado de realizar, tan aburrido. Al contrario, la obediencia a Dios es tan maravillosa, tan satisfactoria para tu vida, que te va a ayudar a entender muchas de las cosas que te rodean. Pero la pregunta también aquí es, ¿cómo puedo obedecerle a Dios? Hermano, hermana, tú que me estás escuchando, Dios nos dejó un manual, Dios nos dejó un libro, que es la Biblia, y que nosotros vamos a tener que leerla. Tenemos que escudriñarla, tenemos que leerla, tenemos que vivirla. Y a partir de ahí nosotros vamos a entender cómo tenemos que obedecerle a Dios. Dios nos dejó tan claro y tan escrito en su palabra cómo nosotros podemos ser mejores, cómo nosotros podemos vivir en armonía en este mundo, a pesar también de todas las cosas que nos rodean. Y dice su palabra en Deuteronomios 26:16. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con tu corazón y con toda tu alma. Qué bonito versículo. Sí, porque Dios no te pide la mitad de tu corazón o la mitad de tu alma, porque Él no te da la mitad del aire que necesitas para vivir. Claro. Cuando entendemos que obedecer a Dios es un placer, entonces empezamos a volcar todo nuestro corazón, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, todo nuestro entendimiento en cumplir la voluntad de Dios, que cabe recalcar también que la Biblia dice que es agradable y perfecta. Imagínate que todo el tiempo nosotros buscamos el sentimiento de logro, el sentimiento de benevolencia, el sentimiento de placer en las cosas que hacemos, y lo más grande que el ser humano puede hacer es obedecerle a Dios. Además, la obediencia no es solamente el dar y dar y dar y dar a alguien que no te va a regresar nada. Porque la misma Biblia dice que obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y que cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios y obedecerle, entonces seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y un árbol junto al agua es el árbol más hermoso que puedas encontrar. La Biblia dice que cuando obedecemos a Dios y cumplimos sus mandamientos y buscamos su rostro, entonces todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero es hasta que descubrimos el deleite y la maravilla de servir y de obedecer a Dios. Exacto, y muy tomado de la mano de esta parte de la obediencia es también poder honrar a nuestro Dios. El poder honrarlo en todos los aspectos de nuestra vida y en cada uno de ellos, desde nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra iglesia, con toda la gente con la que nos rodeamos, disfrutamos, platicamos. Tenemos que ser tan honrados con Dios. Tenemos que honrarle desde cómo hablamos, desde cómo actuamos, desde cómo platicamos. La gente que nos rodea siempre tiene un factor que nos distingue a comparación de otros. Hay mucha gente que a veces se pregunta cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, que hay gente que desafortunadamente no conoce a Dios y se pregunta y se cuestiona, ¿por qué eres así? ¿Por qué actúas de esa manera? Y esa frase o esas preguntas que a veces te hacen de manera personal, siento tan bonito porque les puedo decir,
es que Dios está conmigo, Dios está en mi vida. Porque le honro desde cómo como, desde cómo platico, desde cómo interactúo con otras personas. La gente que te rodea ve un factor distintivo. Y ahí, hermano, tú que estás estudiando en tu universidad, sé ese factor distintivo con tus compañeros, con la gente con la que platicas, con la que rodeas. Tu hermano que trabajas para una empresa o que tienes algún emprendimiento, a tus clientes, te van a ver de una manera tan distinta porque tú en ese momento tú estás honrando a Dios. Desde cómo entregas tu mercancía, desde cómo entregas un producto, desde incluso cómo lo publicas, cómo lo despachas, y lo podemos decir así, cómo lo entregas. O por ejemplo, cuando trabajas para una empresa, con la gente que interactúas, con algún otro departamento, o incluso con tus jefes, cuando propones alguna idea, o algún proceso interno de tu empresa, vas a ver que tú estás honrando a Dios, desde lo más pequeño que hagas. Y no se trata solamente de honrarlo, sino también de glorificarlo. Es decir, a veces decimos, es que mis hijos son para la gloria de Dios. Y no nos cuesta mucho trabajo dejarle las cosas grandes para honrar y glorificar a Dios. Pero honrar y glorificar a Dios no solamente se trata de esas cosas grandes, de cuando inicias tu negocio y decir que el pastor venga a orar por mi negocio porque quiero que sea para honrar a Dios. Que no es solamente que cuando nace tu bebé y dices, es que quiero que este bebé glorifique a Dios con todo lo que haga en su vida. Sino se trata también de qué haces en el primer momento cuando despiertas. ¿Qué haces cuando la gente no te ve? ¿Qué haces cuando nadie te escucha? ¿Qué piensas cuando estás solo en tu casa? Eso también es para honrar y glorificar a Dios, porque eso mismo es lo que va a engrandecer tu propio ser delante de Dios. Dios no es como las personas que te rodean, que pueden ver solamente la fachada que le damos y pensar que somos espirituales, que somos grandes porque levantamos las manos en el culto, porque lloramos delante de Dios. Dios está contigo en todo momento. Desde que estás redactando esa carta, desde que estás generando esa cotización, desde que estás haciendo ese diseño, en el momento en el que estás despachando 1 kilo de azúcar. Dios está también presente cuando gastas tu dinero, cuando gastas tu tiempo, cuando gastas tu esfuerzo. Y todo eso debe de llevar a honrar y glorificar a Dios para que realmente te des cuenta que te estás sometiendo a Él. Exacto, y estos puntos que platicamos es precisamente para eso, el cómo someternos a Dios. Así que recuérdalos, hermanos, primero es para obedecerle, el segundo es para honrarlo y el último es para glorificarlo. Así que estos 3 puntos en conjunto es el porqué de someternos a Dios. Ahora, dices, ¿cómo me someto a Dios? O sea, sí, ya entendí que necesito hacerlo. Ya entendí que necesito la bendición de Dios, ya entendí que Dios es el creador de todo, que yo solo soy el administrador. Pero ¿cómo me someto a Él? Es una cosa súper fácil de decir, un poquito difícil de hacer, pero Dios te va a ayudar, que es lo mejor de todo. Y la primera forma en la que nos sometemos a Dios es conociendo su carácter. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Por qué lo hace? Y la manera más hermosa de conocerlo es por medio de su palabra. Ese libro que tienes, que se llama Biblia, que a veces solamente lo ocupamos para ir a la iglesia, te quiero decir algo, no solamente está en físico, también está en digital. Y teniéndolo en digital es mucho más fácil de transportar a cualquier lugar. Si tienes una Biblia física, ocúpala, aprovéchala. A lo mejor para ti sea más fácil en papel escribirla y subrayarla y escribir lo que necesites allí. Dios no se enoja porque escribas sobre la Biblia, o porque subrayes, o porque le pongas notas. Al contrario, estás llenando y enriqueciendo tu relación con Dios. Estás llenando la forma en la que le conoces y conoces su carácter. Entonces, aprovecha cualquier momento para que Dios se revele a través de su palabra. Léela en el día y en la noche, y cuando vayas al camión, y cuando llegues a tu casa, y cuando llegues a todos lados. A Josué, el gran conquistador del pueblo de Israel, que tenía demasiadas cosas que hacer, que era prácticamente como un presidente diagonal emperador, diagonal conquistador, Dios le dice que nunca se aparte de su boca, sino que de día y de noche medite en ella. Y no solamente es leerla, dice que medite.
para que guarde en su corazón y haga con todas sus acciones lo que en la Biblia estaba escrito. Y solo entonces sería prosperado en todos sus caminos y todo le saldría bien. El punto número 2 sería humillándonos bajo su poderosa mano. Y esto es muy fácil de decir. Doblegar el orgullo. Hermanos, somos muy orgullosos. Y a veces nos cuesta mucho entender que necesitamos de ayuda. Hay que ser a veces sinceros. Nosotros, cuando nos sentimos mal, tenemos algún problema, no buscamos ayuda. Tratamos nosotros de solucionarlo de una u otra manera. Pero hay a veces, hermanos, que nosotros debemos de doblegar ese orgullo. Cuando a veces en nuestro trabajo nos va mal, a veces cuando en la universidad nos va mal, a veces cuando nos cuestionamos y decir, realmente ya voy a mitad de la carrera, y tal vez tú dices, no sé si la vaya yo a terminar o no, ¿fue lo correcto estudiar esta? O cuando estás en tu trabajo y te preguntas, ¿realmente me conviene este trabajo? Debemos de hacernos para atrás y preguntarnos por qué estamos ahí en ese momento. ¿Y a qué es a lo que voy? Que el doblegar el orgullo es a veces entender qué es lo que nos está haciendo a veces hacernos esas preguntas o cuestionarnos a veces de lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero decir, Señor, ayúdame a veces a pensar qué es lo que está pasando. El enemigo siempre va a estar ahí. El enemigo siempre te va a cuestionar, te va a hacer dudar, exacto. Te va a hacer tantas y tantas cosas que tú mismo vas a empezar a dudar de tus capacidades, a dudar de ti mismo. Pero tienes que entender que tenemos que doblegar ese orgullo para buscar a Dios. Porque cuando tenemos un problema, nosotros a veces no buscamos de Dios porque nosotros queremos hacerlo por nuestros propios medios. Pero si nosotros decimos, Señor, no, yo la verdad no puedo, no entiendo lo que está pasando, y empiezas a buscar a Dios, ahí es donde encuentras un camino, una luz en todo el problema que te está rodeando. Por eso, hermanos, es a veces fácil de decir, ¿no? No doblegar ese orgullo. Pero a veces nos ocurre mucho con los varones. Bueno, no sé con las damas, ¿verdad? Pero a veces el hombre que es jefe de familia y todo, y cuando le empiezan a decir que él está mal, es que tú estás mal, o cuando eres, por ejemplo, líder de algún proyecto en tu trabajo, es que sabe que se puede hacer de esta manera y todo. El orgullo siempre va a estar ahí y a nosotros no nos va a gustar que nos digan eso. Entonces, no es que nos estén diciendo que nosotros estamos haciendo mal las cosas, sino que alguien está viendo la perspectiva desde otro punto de vista, en la cual nosotros tenemos que tomar eso de la mejor manera y ahora sí doblegar nuestro orgullo. Lo mismo nos pasa muchísimo con Dios. A veces nosotros no entendemos que necesitamos de la ayuda de Dios. No por cómo estamos haciendo las cosas, sino por qué las estamos haciendo así. Como les vuelvo a repetir, hay a veces que, por ejemplo, estás en tu trabajo o estás en tu emprendimiento y no buscamos de Dios y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué me va así, no? Ajá, y cómo nosotros estamos buscando a Dios en cada una de las actividades que nosotros estamos haciendo. Y el último punto para someternos a Dios es buscar una relación personal con Él. Imagínate que un día nos pasa como pasaba en la antigüedad, que llega alguien y te casa con alguien que desconoces y ahora es tu nueva familia. Esperamos que Jesús regrese por nosotros, pero ¿quieres estar por el resto de la eternidad con alguien a quien no conoces? Eso sería muy trágico y muy difícil. Y para empezar, Dios no va a aceptar a nadie que Él no conozca. Así que asegúrate que Dios conozca quién eres, que Dios conozca tu nombre, que Dios conozca dónde estás y qué haces, y que tú conozcas que lo que estás haciendo es lo que Dios realmente quiere para tu vida. Y también necesitas conocer quién es nuestro Dios. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el que da vida y el que quita vida. Dios es el que pone a los reyes. Dios es el ser más grande que existe, más poderoso. Y tú
puedes tener una relación personal con Él. ¿Por qué? Simplemente poniéndote bajo su mano poderosa, simplemente conociendo su carácter y teniendo una relación con Él, te puedes someter a Él y ser así un sabio administrador de lo que Él tiene, para que este principio de la reserva sea algo realmente visible para ti. Reserva esas cosas que Dios te ha dicho que no y obedécele, para que al sujetarte y obedecer su palabra, tu propósito pueda ser bendecido. Recuerda que Dios tiene algo tan maravilloso preparado para ti, así que cada uno de estos principios son para un propósito en general. Y hay que buscarlo, porque nosotros tenemos también preparado algo muy especial al final de cada uno de estos propósitos. El que nuestra vida sea más llena y tengamos un encuentro más con Dios. Recuerda que el propósito del ser humano no es engrandecerse a sí mismo. El propósito del ser humano es adorar a Dios y estar listo para cuando Él vuelva. Yo sé que tú has escuchado que Jesús va a volver y a veces hasta dudamos un poquito de que lo va a hacer, pero es una seguridad. Y te invito a que tu propósito de vida sea buscar y servir a Dios siempre, en todo momento, en donde estés. Y si tú no has decidido seguir a Dios como tu Salvador, te invito a que lo hagas. Hazlo. Jesús es la razón de nuestra vida, Jesús es la razón de nuestra existencia y Él es la razón por la cual estás escuchando hoy. No es casualidad que hayas escuchado este podcast, no es casualidad que alguien te lo haya pasado, que alguien lo haya compartido. Es porque Dios quiere salvarte y quiere estar dentro de tu corazón para que tú también descubras el propósito maravilloso de vivir una vida llena de Dios. Pues llegamos al final de este capítulo número 5, Principio de la Reserva. Recuerda que los capítulos anteriores están disponibles a través de nuestra página de YouTube, Mi Trinchera Podcast, para que le des seguimiento a cada uno de estos programas. Y también por Facebook en Acupina, Distrito Sur Pacífico. Escucha cada uno, te aseguro que van a ser de grande bendición. Y pues, hermano, te damos las gracias por escucharnos, te damos también nuestras redes sociales, para que nos puedas seguir contactando. Queremos saber de dónde nos estás escuchando, queremos contactar contigo y si quieres ser partícipe de este proyecto, eres bienvenido. Recuerda que el hecho de que estés escuchando no es casualidad. Dios quiere hacer algo grande a través de tu trabajo, a través de tu escuela, a través de tu carrera, a través de tu negocio, a través de todo lo que haces. Y nosotros queremos ayudarte a que consigas llegar al propósito divino. Entonces, sigue nuestros podcasts. Y si tú tienes alguna idea con la que quieras colaborar con el Ministerio de Acupinat, acércate a tu pastor. Cuéntale que hay unos locos que escuchaste en internet y que dicen que podemos hacer más cosas a través de nuestro trabajo. Y sé tú el pionero en tu iglesia donde te reúnes para que Acupinat pueda ser un ministerio que engrandezca a tu iglesia y a la obra de Dios en general. Muchísimas gracias por escucharnos, recuerda compartirlo y recuerda que en Facebook tenemos un post listo para la oración que viene en el mes de abril, ya que ayer realizamos nuestra oración. Así que deja tu petición en el post, que ya estará disponible, primero Dios, para que podamos leer la petición que tú tienes para Dios y nosotros acompañarte a que no estás solo en medio de la circunstancia que estés pasando. Oremos juntos, hermanos. Creemos una comunidad grande de toda gente profesionista, de todos hermanos, y que seamos de gran bendición para este ministerio. Te damos las gracias por escucharnos, te damos las gracias por tomarte unos minutos de tu tiempo. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a que sea más publicado y que haya más gente que pueda comprender que Dios tiene propósitos grandes para tu trabajo, para tu comunidad, para tu iglesia y para engrandecer tu obra. Dios te bendiga y primero Dios, nos vemos en 15 días.